por Sofía, familia. Oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tú eres maravilloso. Gracias, Señor, porque nos permites, oh Dios mío, conectarnos a través de este medio, en tu gracia, en tu misericordia, Señor, y que todo lo hagamos para glorificarte a ti, pero también, Señor, para ser instruidos, formados, Padre, a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, retomando un poco el tema de cómo dirigir cultos, cómo poder utilizar las plataformas, los altares, los púlpitos, para adorar al Señor y ser un instrumento del Señor. Entonces hablábamos la vez pasada que es un privilegio poder servirle al Señor. Y algo más que quiero agregar a este tema, y es que cuando adoramos a Dios, entonces servimos al Señor. Cuando usted tiene constantemente una adoración a Dios, entonces también le servimos. Le servimos con alabanza, le servimos con gozo, le servimos con alegría. O sea que la adoración trae como consecuencia el servicio. Vamos a repetirlo. La adoración a Dios trae como consecuencia el servicio. Cuando tú adoras a Dios, cuando yo adoro, entonces yo tengo el ánimo, tengo la alegría de servir al Señor en lo que esté a mi mano, a mi alcance, hacer. Cuando tú estás adorando, estás conectado con la palabra, con la oración, con los ayunos, con la búsqueda espiritual, la intimidad con Dios, entonces tú tienes ese accionar en Dios de servirle en lo que esté a tu alcance. Cuando hay esa forma, digamos, de retraernos en el servicio, entonces nosotros es porque nos hace falta esa conexión, esa intimidad con Dios. Cuando no estamos sirviendo, no quiere decir que nos está haciendo falta adorar a Dios. Nos hace falta la palabra, porque uno de los frutos de la adoración es el servicio. ¿En qué le servimos al Señor? En la iglesia local, le servimos a Dios en el evangelismo, le servimos al Señor haciendo obra social, predicando su palabra, haciendo el bien, haciendo muchas cosas para el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, vale la pena ser un adorador, porque eso te garantiza ser un instrumento. Lo que te garantiza ser un instrumento en la obra del Señor realmente es que seas un adorador. Como veíamos la clase pasada, adorar al Señor en espíritu y en verdad. Entonces, vamos a ver hoy un tema muy bonito, muy importante también en este taller de cómo dirigir cultos, y es cómo adoramos. ¿Cómo es que nosotros adoramos a Dios? ¿De qué forma lo hacemos? Entonces, vamos a leer el capítulo de Marcos, capítulo 12, versículo 30. El libro de Marcos, capítulo 12, verso 30. Si tienen la Biblia allí a la mano, lo pueden buscar. Marcos, capítulo 12, verso 30, que dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es un versículo que anoche también nos lo leía, creo que era la hermana Sofía. Entonces, en la palabra que estaba exponiendo anoche, algo parecido, creo que era el mismo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda ¿qué? Tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Entonces, ¿cómo adoramos a Dios? Con toda ¿qué? Nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Es así como nosotros adoramos al Señor. No hay una forma más específica como la palabra para decirnos cómo debemos hacerlo. Cuando tú estás adorando al Señor con tu mente,
Estás adorándolo con tu entendimiento. Cuando estás adorando al Señor con tu alma, lo estás adorando con tus emociones. Cuando lo estás adorando con tus fuerzas, lo estás adorando con tu parte física. Entonces, importantísimo nosotros adorar al Señor, ¿verdad? Como dice la Escritura, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu espíritu, con todo tu ser. Si nos hace falta alguno de estos ingredientes en la adoración, tenemos que examinarnos, porque la palabra es muy clara y la palabra es el libro profético más seguro que la iglesia tiene. Entonces, adorar al Señor con el corazón es adorar al Señor con el espíritu que tenemos, el cual se conecta con el espíritu de Dios. Entonces, como se conecta con el espíritu de Dios, entonces hay una adoración genuina, una adoración sincera. Entonces, adorar al Señor con nuestra mente es adorarlo con la palabra. Adorar al Señor con nuestra mente, estamos adorando al Señor con el entendimiento de la palabra, no con nuestro entendimiento, sino con el entendimiento de la palabra. Porque cuando nosotros adoramos al Señor con nuestra mente, en base a nuestro entendimiento y nuestro fundamento humano, entonces juzgamos y de alguna manera entramos a cuestionar la deidad de Dios. Pero cuando tú adoras a Dios con la palabra, entonces estás basado en las promesas. Estás basado también en la escritura, en cada principio, en cada mandamiento de Dios. Entonces, cuando adoras, debes adorar con las promesas. Cuando adoras, debes adorar con los mandamientos de Dios. Cuando adoras, debes adorar con los principios de la palabra. Y ese adorar con nuestra mente, si tienes la palabra conectada con tu mente, entonces todo lo que tú vayas a pronunciar, todo lo que tú vayas a clamar, va a ser de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios, que viene ¿de dónde? Que viene de la verdad, que viene de la palabra de Dios. Y como la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios también es vida. Entonces, qué importante es que usted y yo, iglesia, adoremos al Señor con nuestra mente. Pero, ¿basado en qué? En la palabra. Porque a veces adoramos al Señor con nuestra mente humana, no basado en la palabra, sino basado en nuestros fundamentos. Entonces, cuando lo hacemos bajo nuestros fundamentos, entonces usted está cuestionando todo el tiempo. Está cuestionando qué, cómo canta el hermano, cómo predica el pastor. Usted está humanamente usted lo está haciendo todo el tiempo, que la música no sirvió, que estaba fuera de tono. Usted señala, usted cuestiona. Pero cuando usted está adorando con la mente de Dios, basado en la palabra, entonces usted no se distrae. Usted no se distrae porque lo está haciendo basado en la palabra. Y cuando está adorando con la palabra, usted está confesando no solamente con su mente, sino también con su alma, con su espíritu y con su cuerpo, esa adoración a Dios. Y esa adoración es la que trae resultados a nuestra vida en cada área de nuestra vida. Entonces, adorar al Señor, ¿cómo adoramos al Señor? Con nuestra alma, que tiene que ver con nuestras emociones. ¿Qué tiene que ver nuestras emociones en la adoración? ¿Qué tiene que ver nuestra alma cuando dice adorar al Señor con toda vuestra alma, con todo el alma? Y es que usted tiene que adorar al Señor, ser sensible. Las emociones del alma tienen que ver con la sensibilidad. Cuando el Señor dice en su palabra que debemos tener un corazón de carne y echar fuera todo corazón de piedra. Entonces, mire que el alma juega un papel importante en la adoración y en la alabanza al Señor. Porque cuando usted está adorando con su alma, usted es sensible, porque el alma muestra las emociones. El alma muestra las emociones del ser humano. Usted llora, usted grita,
Usted da un gloria a Dios, usted está contento, usted salta, usted alaba, el alma tiene que ver cuando usted levanta sus manos. Y cuando usted levanta sus manos porque su alma está emocionada. Pero allí mismo pegadito está la fuerza, que dice adorar al Señor, amar al Señor con todas sus fuerzas. Entonces, ¿qué hace usted? Une el alma con su cuerpo, que tiene que ver con sus fuerzas. Y entonces usted adora al Señor con todo eso que Dios le ha dado a usted, con esa alegría. ¿Basado en qué? En la palabra, en la verdad y con todo el corazón. Esta es la parte que a mí más me gusta. Adorar al Señor con todo el corazón. ¿Qué tiene que ver con qué? Con el espíritu. Porque cuando usted se conecta, el espíritu suyo con el espíritu de Dios, hay una intimidad, hay un enlazamiento. Y es algo espiritual, es algo glorioso. Porque quizás usted pueda adorar al Señor solo en las emociones, con el alma. Quizás también usted pueda no adorar a Dios con las emociones, sino que adora al Señor con las fuerzas. O quizás solamente adora al Señor con la mente. Pero cuando usted adora al Señor con el corazón, usted lo está adorando con su espíritu, el espíritu que Dios le dio. Y ese mismo espíritu que Dios nos dio a cada uno de nosotros es el que se conecta directamente con el Espíritu Santo. Y esa es la adoración que usted no quiere salir de allí. Cuando usted se conecta con el corazón, que es el espíritu, es la adoración en la cual usted no quiere salir. Usted quiere estar allí. Usted quiere adorar al Señor porque lo está adorando con el corazón. Entonces no hay interrupción. Pueden gritar, pueden mover mesas, pueden hacer cualquier cosa afuera, pero como usted lo está adorando con el corazón, y es con el corazón. Por eso es que cuando el Señor dice que David era conforme al corazón de Dios, era porque el corazón de David estaba totalmente conectado con el Espíritu Santo. Entonces es allí donde usted puede escuchar a Dios. Es allí con el corazón, cuando usted se conecta en esa intimidad con Dios y usted no quiere dejar esa intimidad. Amén. Entonces, bienvenido Dorita, bienvenida también, bienvenido todos los que se están conectando, hermana Marta, hermano Alirio, los que se han conectado, bienvenidos todos, Dios me los bendiga. Y seguimos en este tema que es un tema tan maravilloso y que a mí me gusta de cierta forma darlo, porque no solamente me instruyo, sino que puedo enseñar a otros estas verdades de la palabra del Señor. Entonces, según Marcos capítulo 12, verso 30, debemos adorar al Señor ¿con qué? Con el corazón, con el alma, con las fuerzas, ¿verdad? Con nuestra mente. Esa es la forma en que nosotros tenemos que adorar a Dios. ¿Cómo lo adoramos? Esa es la forma, no hay otra. Quizás hay otras cositas que vamos a mencionar aquí, pero realmente Dios está esperando de hombres y mujeres una generación, un pueblo que le adore con todo el alma, con todo el corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. David danzaba con sus propias fuerzas, dice la Biblia. Entonces nosotros no tenemos por qué detenernos a levantar manos, a decir un gloria a Dios, a danzar para el Señor, porque lo estamos haciendo con las fuerzas. Hay gente que dice que la danza es una distracción. Para mí la danza no es una distracción, porque David danzaba con su propia fuerza. Y aquí la palabra en Marco me está diciendo que yo debo adorar al Señor, debo amar al Señor con mis fuerzas. Así que decir un gloria a Dios, danzar, alabar al Señor, está bien, porque lo estamos haciendo con nuestras fuerzas. Entonces, queda claro allí que nuestra mente debe estar fundamentada en la palabra, que nuestro corazón debe estar conectado con el Espíritu Santo de Dios.
que nuestra alma debe estar conectada con las emociones que sentimos cuando adoramos a Dios, cuando lloramos, reímos, cantamos. Eso se produce en las emociones, se produce en nuestra alma. Entonces, vamos a ver aquí también en Juan capítulo 4, versículo 23, si alguien lo tiene, lo puede leer. Juan capítulo 4, versículo 23. Y mientras están buscándolo allí, yo quiero reiterar que la adoración y que cuando tú adoras, la consecuencia de esa adoración es el servicio. La consecuencia de esa adoración es el servicio a Dios. ¿Qué dice Juan capítulo 4, verso 23? Alguien que lo lea. Amén, pastor. Mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren. Amén. Amén. Eso lo veíamos la clase pasada y gracias, hermano Fercho, y decíamos, ¿verdad? Que Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren al Señor, que le adoren al Padre en espíritu y en verdad. ¿Y qué dice? ¿Y tales adoradores qué? Él busca que le adoren. Él busca que le adoren. Entonces, la adoración no es solamente un servicio, un culto en el templo o la congregación levantando sus manos y cantando himnos de alabanza. La adoración no es un servicio como tal. La adoración es realmente un corazón humillado, lo que tú y yo hacemos en nuestras vidas diarias. Eso es adoración. Adoración no es cantar. Adoración es la manifestación de nuestra vida para el Señor. Entonces se lo repito. Adoración es la manifestación de nuestras vidas rendidas completamente para el Señor. En el diario vivir, afuera, con la familia, en nuestro trabajo. Allí tú estás adorando. Tu comportamiento es consecuente de esa adoración. Tu obediencia es consecuente de esa adoración. Tu santidad es consecuente a la adoración. Entonces, cuando tú y yo adoramos, iglesia, le estamos diciendo al Señor, nos estamos rindiendo. No podemos solos. Necesitamos de Dios en nuestra vida. Amén. Entonces, Dios está buscando esos verdaderos adoradores que le adoren al Señor en espíritu y en verdad. Hay algunas personas, yo quiero leerles aquí algo, y es que muchas veces nosotros hemos cambiado algunos fundamentos de la adoración y hemos cambiado la adoración por otras cosas. Mire, la falta de alegría en el ministerio. A veces usted está en el ministerio, en el servicio a Dios, y muchas veces nos falta gozo, nos falta alegría para servir. A veces el ministerio muchas veces se vuelve una carga. El servicio se vuelve una carga. Pero eso le hace falta ¿qué? La adoración. Cuando tú estás adorando, yo de los 16 años estoy sirviendo al Señor. Desde los 16 años. Y trato al máximo en mi adoración, en mi intimidad a Dios, que el servicio y que yo tenga gozo en el servicio, tenga alegría en el servicio. Amén. Que a veces a veces también por tanto servicio dejamos de entrar en la presencia de Dios. A veces tenemos tanto accionar en nuestra vida o en la vida diaria o en el trabajo o en el ministerio propio que dejamos de contemplar a Dios, dejamos de adorar al Señor, de tener tiempos a solas con Dios. Estamos tan afanados en esta vida que se nos olvida contemplarlo a Él. ¿Contemplar qué, dirá usted? Contemplar su hermosura, contemplar sus maravillas.
¿Cuánto nos hace falta contemplar el cielo? Contemplar la hermosura de las estrellas, contemplar la deidad de Dios, contemplar al Padre, contemplar al Hijo y contemplar al Espíritu Santo de Dios. Entonces, dejamos la presencia de Dios muchas veces por mucho activismo en nuestra vida. Estamos tan acelerados de obtener cosas, de ser exitosos en la vida, de tener proyectos. Y yo no estoy diciendo que esté mal, eso está bien, pero que eso nunca nos robe, iglesia, nunca nos robe la presencia del Señor. Porque el éxito de la vida de un creyente es la presencia de Dios. El éxito de una persona no son sus talentos. El éxito de una persona realmente es que Dios esté con él. Porque si yo tengo a Dios, Él es el que produce el éxito. Así que si yo estoy caminando con Dios, si estoy al lado de Dios, si estoy contemplando su hermosura, si estoy adorando su presencia, si estoy conectada directamente con Él, con su espíritu, entonces las bendiciones, dice que Él me las dará por añadidura. Entonces, ¿cuánto nos falta reconocer esa grandeza de Dios, esa deidad de Dios, esa dignidad de Dios? Y dejar un poco, no de lado, pero sí no restarle importancia, no restarle la importancia que tiene la presencia de Dios en nuestra vida. A veces le damos más importancia a los títulos, a quizás cuánto puedo ganar en la vida, cuántos títulos puedo tener, a esa misma presencia de Dios. Entonces, para ser esos verdaderos adoradores, ¿cómo adoramos al Señor? Es no descuidando también su presencia, no descuidando su voz, la voz de Dios. A veces escuchamos la voz de todo el mundo, pero no escuchamos la voz de Dios. Y a veces a usted se le hace muy difícil identificar la voz de Dios porque nos hace falta adoración. Entonces, cuando usted no identifica la voz de Dios, usted, entre tantas voces, le hace difícil reconocerla. Entonces, es allí cuando usted se confunde en las decisiones. Y es cuando usted toma malas decisiones. Cuando hace malos negocios. Cuando hace cosas que van fuera de la voluntad del Señor. Porque nos hace falta, ¿qué? Es reconocer. Dice el pastor, dice que las ovejas conocen la voz de su pastor. Entonces, cuando Dios nos habla, tenemos que reconocer esa voz. Pero eso se logra en la adoración. Eso se logra en su presencia. Amén. Entonces, qué hermoso es cuando usted y yo adoramos. Entonces, cuando usted tiene un verdadero servicio al Señor, es porque usted es un verdadero adorador. Y el servicio no es una carga, sino que el servicio es ¿qué? Una alegría, es un gozo. Usted limpia las sillas, usted no solamente las limpia, sino que las lava. Usted está pendiente de las cosas que hay que hacer en la iglesia. Cuando usted tiene adoración, usted dice, pastor, pastora, ¿qué hay que hacer? Cuando usted tiene adoración, intimidad con Dios, usted no le dice no a nada que tenga que ver con Dios. Usted le dice que sí a Dios todo el tiempo. Una de las cosas que se caracterizaron los generales de Dios y los hombres de Dios en el Antiguo Testamento es que ellos le decían, mire lo que estos hombres y mujeres le decían a Dios y le decían a Dios, heme aquí. ¿Sabe por qué ellos le decían, heme aquí a Dios? Porque tenían una relación muy estrecha con Dios. Sabían cuál era su Dios, reconocían el señorío de Dios en sus vidas. Y por eso, cuando a nosotros nos hace falta adoración, entonces nosotros fácilmente no vamos a la iglesia.
Nos ocupamos fácilmente y ponemos prioridades antes que la presencia de Dios. Cuando usted realmente adora al Señor, mire, yo personalmente le digo, tuve la experiencia, yo estudié, yo trabajé, pero yo le digo, yo siempre coloqué a Dios primero. Nunca dejé que un jefe, y con el respeto de ustedes, pero eso me pasó a mí, y le digo como experiencia, siempre le decía a mi jefe, le decía, el domingo es para Dios. O sea, yo no le trabajo un domingo. Y yo me esforzaba quizá otros días de la semana, pero yo colocaba a Dios primero. Y si esa empresa no me daba el tiempo con Dios y para yo servirle a Dios, yo prefería trabajar independiente para poder dedicar mi vida al Señor. Y yo creo que eso es lo que me tiene en esta noche aquí predicándoles. Porque yo siempre coloqué a Dios primero. Porque cuando tú colocas a Dios primero, entonces Dios también te va a colocar a ti primero. Dios también va a tener en cuenta tu vida, va a tener en cuenta tus peticiones. Así que siempre, cada día que usted se levante, busque la palabra, ore con la palabra, clame, ayune, coloque a Dios primero antes de cualquier otra cosa en esta vida. Entonces, de eso se trata, adorar al Señor en espíritu y en verdad. ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien quiere participar hasta aquí? Y si no, seguimos. Amén. A ver, escucho una o dos participaciones. No me les dé pena, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a seguir. Un momento, pastora, que Listo, sigue, hermano José. Diana está aquí con nosotros, está escuchando, pero también va a dar su opinión. Amén. Bienvenida, Diana. Buenas noches. Igual. Yo, pues escuchando lo que la pastora ha dicho, yo puedo decir que aunque yo hasta ahora llevo muy poco yendo a la iglesia, cuando hace unos año y medio, casi 2 años, empecé a poner como todo en manos de Dios, como que las cosas empiezan, digamos, a mejorar. Como todo hay dificultades, porque yo creo que cuando uno empieza a entrar a la casa de Dios o en la vida, deja entrar a Dios en la vida de uno, pues se presentan miles de cosas, miles. Y se le vuelve a uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? Pero pues igual yo creo que es cuestión de seguir dejándolo entrar, porque pues obviamente digamos, como a lo malo no le gusta que uno busque de Dios. Entonces, pues digamos que sí, al ponerlo en prioridad, realmente sí funcionan las cosas, aunque como digo, hayan a veces eh, dificultades, pero se mejoran, él mismo las vuelve y las mejora, él vuelve y las vuelve a poner en su lugar. No nos lo pone tan difícil tampoco. Entonces ahí sí como dice la palabra, Dios aprieta, pero no. Esa es mi opinión. Amén, Diana, gracias. Gracias por esa participación. Así es, no quiere decir que cuando nosotros colocamos a Dios primero, no quiere decir que no tengamos problemas. O sea, sí tenemos problemas, dificultades, pero como dice Diana, es cierto, o sea, al final Dios nos da la victoria en ese problema o en esa dificultad. Entonces, hablando un poco más de este tema, y es que adorar a Dios no es opcional, es un mandamiento. Dios nos manda a adorarle, Dios nos manda a amarlo con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. No es solo una forma de acercarnos a Dios, o sea, cuando tú adoras a Dios, o sea, no es solamente que es la forma, sino que es la respuesta. Cuando tú adoras, es la respuesta tuya a Dios, a todo lo que Dios, de alguna manera, Dios te está proveyendo, Dios te está dando, que Dios te está permitiendo en tu vida. Entonces, cuando tú adoras, es como esa la respuesta. Cuando tú cantas, cuando tú lees la Biblia, la palabra del Señor,
Entonces es como esa respuesta de agradecimiento al Señor. Cuando tú dejas de adorar al Señor, de hablar con Dios cada día, es como si le estuvieras diciendo a Dios, yo puedo sola o yo puedo solo. Yo no te necesito. Ay, no, hoy no te necesito. Yo no necesito leer la Biblia. Yo hoy no necesito orar. Yo me puedo defender solo. Entonces, cuando tú estás orando, te levantas y oras, cuando te levantas y lees un versículo de la Biblia, le estás diciendo a Dios, estoy agradecida contigo, estoy agradecido contigo. Y empiezas tu día con el Señor. Entonces, no es un sentimiento, es una declaración. Adorar a Dios no es un sentimiento. Ahora, ¿por qué le digo que no es un sentimiento? Porque es que hay gente que dice, es que yo hoy no siento cantar. Ay, no, es que yo hoy no siento levantar las manos. Ay, no, es que yo no siento ayunar. Cuando Dios me diga que ayune, entonces yo, vea que hay gente que ha sacado teologías, doctrina de esto, no sé de dónde la sacaron, pero la han sacado. Y han sacado una doctrina que cuando sienten ayunar es que ayunan, que cuando lo sienten. Ay, no, es que cuando yo sienta ayunar, no cuando el pastor me diga que vamos a ayunar o que la iglesia diga que vamos a ayunar, es cuando yo sienta. Y hay gente que pasa 1 año y 2 años sintiendo, esperando el sentimiento de ayunar y nunca ayunan porque están esperando el sentimiento. Así que adorar a Dios no es un sentimiento. Adoramos a Dios celebrando la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso lo adoramos, por eso ayunamos. Ay, no, es que yo hoy no siento leer la Biblia. No, es que yo hoy no siento orar. No, es que yo tengo que, hay gente que dice así, yo tengo que sentirlo. Y sacan una doctrina de allí que tienen que sentirlo. Y realmente es un mandato adorar. Realmente la iglesia, lo que hemos conocido al Señor, tenemos la obligación, tenemos el deber, tenemos la disposición de hacerlo, de buscar la presencia del Señor. Entonces, nada de que yo lo siento. Ay, no, es que yo hoy no siento ir a la iglesia. Yo hoy siento tener la iglesia aquí en casa y yo como que no voy a la iglesia hoy. Y así duran un mes, o a veces todos los domingos solamente los veo uno acá en la iglesia. O cada mes o cada 2 meses. Porque sintieron venir a la iglesia. Entonces, cuidado en esa forma de adorar. Cuidado con esa forma de adorar. Porque cuando usted adora, veíamos ayer en la clase, cuando usted adora, usted afirma su fe. Cuando usted adora, la iglesia se afirma con Dios. Entonces, la adoración es celebrar al Señor en cada circunstancia de nuestra vida. Y usted dirá, pero ¿cómo así, pastora, que celebramos a Dios en cada circunstancia de nuestra vida? Sí, Señor. Cuando usted y yo estamos en problemas, celebramos a Dios. Celebramos al Señor en todo lo que Él hace, en todo lo que Él es para nosotros. Yo quiero que leamos Hechos capítulo 2, versículo 3 al 4. Hechos capítulo 2, verso del 3 al 4. Y otro busca Hechos capítulo 1, verso 8. Hechos capítulo 2, verso 3 al 4. Y Hechos capítulo 1, verso 8. ¿Quién tiene Hechos capítulo 2, verso 3 al 4? ¿Alguien que lo lea? Amén, pastora. Hechos 2, ¿de qué, perdón? Hechos capítulo 2, versículo 3 al 4. 2, del 3 al 4. Amén. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
Amén, amén, hermano José. Algo importante que tenía el pueblo en el Antiguo Testamento el día del Pentecostés era que estaban unánimes allí adorando al Señor. Estaban congregados. Y algo que me llama la atención de ese día del Pentecostés, según Hechos capítulo 2 del 3 al 4, es que esa adoración produjo algo en la presencia de Dios. Y yo le tengo que enseñar hoy a usted que la presencia, o sea, cuando usted adora, tiene que producir algo. Cuando usted y yo adoramos al Señor, algo tiene que suceder. Mire que en esta gente que estaba adorando, el pueblo que estaba adorando al Señor, vino el día del ¿qué? Pentecostés. Y dice que empezaron a hablar en diferentes lenguas. O sea, eso me dice a mí que cuando yo adoro, yo tengo que hacer, o sea, mi adoración tiene que producir que Dios venga donde yo estoy, que el Espíritu Santo venga. O sea, que yo no debo dejar de adorar al Señor hasta que Él me toque, como lo hizo con el pueblo de Israel, como lo hizo con esta gente que estaba adorando, con este pueblo que estaba adorando. Ellos estaban adorando tanto al Señor que dice que vino algo tan poderoso sobre ellos que se les confundieron las ¿qué? Las lenguas. Y empezaron a hablar en diferentes lenguas. Se produjo un mover del fuego de Dios, del Espíritu Santo. Y eso es lo que usted y yo tenemos que analizar. Cuando usted y yo adoramos, algo sucede. Usted escucha la voz de Dios. Usted siente que el Señor está allí, que el Espíritu Santo vino para estar con usted. O usted cuando está adorando está pendiente quién le mandó el mensaje del WhatsApp. O usted cuando está adorando allí en su habitación, en la presencia del Señor, usted está pendiente de la llamada que tiene que contestar. O usted cuando está leyendo la Biblia también está pendiente qué están haciendo las otras personas que están alrededor suyo. Sabe que cuando hay ese tipo de distracciones, difícilmente usted va a poder sentir la presencia de Dios. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su presencia con nadie. O es usted y Dios y usted, o es usted y el teléfono, o es usted y la televisión. ¿Sí? Entonces, Dios quiere, por eso cuando el Señor dice que Él está buscando verdaderos adoradores, eso es lo que Él quiere decir. Él está diciendo, yo estoy buscando un corazón dispuesto, que cuando esté orando, realmente esté hablando conmigo. Que cuando esté cantando, realmente lo esté haciendo para mí. Que cuando esté levantando sus manos, no esté pendiente un ojo al Señor y el otro ojo quizás en otra cosa, o su oído en otra cosa. Porque cuando usted tiene su oído en otra cosa, usted no va a poder escuchar a Dios. Yo sé que mi adoración, mi oración, tiene que lograr que Dios venga a tocarme. Mi oración, mi adoración tiene que dar el resultado de la presencia de Dios en mis hijos, en mi familia, en mi economía, en mi finanza, en el ministerio. Y hay gente que dice, ay, pastora, venga, ore usted, que usted está más cerquita de Dios. Y esa es una palabra que mucha gente dice. Venga, ore usted porque usted está más cerquita de Dios. Y a veces, yo siempre esto lo he mencionado porque me parece importante, y es que a veces vivimos de esas oraciones prestadas. Porque cuando tú no eres un verdadero adorador, estás buscando siempre la oración de otro. Y estás esperando que otro esté adorando por ti. Y que tú seas tocado por la unción de otro. Cuando Dios está queriendo tocarte directamente a ti. Y eso se logra cuando tú y yo adoramos al Señor. Cuando estás en intimidad con Dios. Hay un libro que se llama Mi Corazón, Hogar de Cristo, que ustedes quizás lo han hecho ya. Y ese libro me llama la atención de la historia cuando el joven tiene una relación con Jesús, con Jesucristo, y llega un momento de su vida en que ya se desconecta de esa relación con Dios
Y entonces él se ocupa tanto de la universidad, de las cosas que tiene que hacer, de sus amigos, de sus amistades, y deja a Jesús esperando. Y eso siempre esa lección, desde que yo la leí, desde el día que la estudié, siempre tocó mi corazón y siempre la recuerdo. Y siempre digo, no puedo dejar al Señor esperando. Usted y yo nunca podemos dejar al Señor esperando. Porque quizá cada mañana el Señor te va a esperar para que ores, para que hables con Él. Quizás cada mañana o cada noche el Señor está esperando que tú tomes el libro de la Biblia, de la palabra de Dios, y está esperando que tú la leas para Él hablarte, para Él ayudarte, para Él aconsejarte, para Él guiarte a tomar las mejores decisiones. Así que nunca podemos dejar de adorar al Señor, porque siempre tenemos que tener en cuenta que Él va a estar allí esperando. A veces se escucha mucho decir, no, es que ya Dios no me oye, es que Dios se olvidó de mí, es que ya Dios no está conmigo. Y no es que Dios se haya ido, es que Dios te ha estado esperando. Y tú has estado tan ocupado en otras cosas que dejaste de adorarlo, dejaste de escucharlo, de tenerlo, de que Dios te abrace, de que Dios te mime, que Dios te diga qué tienes que hacer en tu vida, cómo proceder en la vida. Pero estamos tan acostumbrados, mire, el ser humano, nosotros los seres humanos somos tan almáticos, que tiene que ver con las emociones, que nos creemos muy autosuficientes y creemos que podemos tomar decisiones en nuestra vida, ya sea sentimental, emocional, familiar, ministerial, en cualquier clase del área de nuestra vida. Y a veces no tenemos en cuenta a Dios, y allí es donde vienen los errores. Allí es donde vienen las equivocaciones de nuestra vida. Y la pregunta es, ¿pero por qué me pasó esto? No es el por qué te pasó, sino fue que dejaste de adorar al que te podía ayudar, al que te podía guiar en esas decisiones. Entonces, que Dios nos ayude cada día más y más a tener esa relación con Él, a nunca dejarlo esperando, en celebrar su nombre, en que nosotros no dependemos de nosotros, sino que dependemos de Dios. Cuando tú entiendes esto, ¿a quién estás adorando? Con la conciencia de la palabra de Dios, de quién es Jesús, quién es el Padre y quién es el Espíritu Santo. Cuando tú tienes conocimiento pleno de la palabra de Dios, nadie te va a mover de allí, ni el problema, ni la enfermedad, ni la angustia, ni las necesidades, porque tú sabes a quién estás adorando. Tú sabes quién es el Espíritu Santo para tu vida. Entonces, allí es donde tú tienes una vida fructífera. Allí es donde tú tienes una vida plena con Dios. Y la gente dirá, uy, pero ¿por qué tanta alegría? Mire cómo está viviendo, mire que no tiene un carro, mire, pero es que nosotros no nos... Saber que la mayor riqueza que el ser humano puede tener es tener la presencia de Dios, es tener a Jesús, es tener al Espíritu Santo. Y cuando tú te enamoras de Dios, cuando te enamoras de Jesucristo, cuando reconoces quién es Dios, que es tu creador, cuando reconoces quién es Jesucristo, que fue quien murió en la cruz del Calvario por ti, que murió por mí, cuando reconoces el Espíritu Santo, que es el que está contigo allí a tu lado cuando estás orando, dice que es el que te guía a orar como conviene. Sabe que el Espíritu, sabe que cuando yo no sé cómo orar, yo compartía esto con alguien, unos días atrás compartía esto. Cuando yo no sé orar y no sé cómo orar por alguien, yo oro en el Espíritu, oro en lenguas, porque Dios me ha regalado este don. Así que cuando yo no tengo cómo orar por alguien y no sé si puedo orar bien o mal, entonces yo oro en el Espíritu para que orar para con Dios, para que Dios tome control de esa persona o de esa situación. Entonces, porque el Espíritu Santo es el que nos guía en todas las cosas.
De eso se trata un hombre y una mujer espiritual. Un hombre y una mujer espiritual, siendo verdaderos adoradores, son diferentes, marcan la diferencia, no son como el montón. Usted y yo tenemos que decir, yo no quiero ser parte del montón. Yo no quiero ser parte de ese montón de cristianos o de ese montón de gente que lleva la Biblia bajo el brazo y que hace cosas afuera que no tienen nada que ver con Dios. Cuando tú eres un verdadero adorador, tu comportamiento, tu testimonio, tu forma de pensar, de hablar y hasta de caminar es diferente. Y todo el mundo va a querer algo de ti. Todo el mundo va a querer algo que tú tienes, porque de lo que tú tienes en la adoración con Dios, Dios te lo da en la adoración. Ay, es que yo quiero dones, es que yo quiero ministerio. Tú tendrás que doblar rodillas, tú tendrás que pasar tiempo con Dios. Porque de eso que Dios te dé en el tiempo de la intimidad es lo que tú vas a dar a la gente, es lo que tú le vas a dar a esa persona que está allí esperando eso que tú tienes de Dios. Por eso cuando yo voy y me lleno de Dios, yo salgo y yo quiero es darlo, porque Dios me lo dio, así que yo lo tengo que dar a otros. Si mi tiempo es de oración, de intercesión, entonces si alguien me llama y me dice, yo quiero que ores por esto, entonces yo oro, porque a eso fui a la presencia del Señor. Pero si tú no pasas tiempo con el que tiene el poder, con el que tiene la autoridad, con el que tiene la gracia, con el que tiene los milagros, a veces somos tan pendientes de los milagros que no estamos pendientes del que hace los milagros. Y a veces nos aferramos y hacemos, no sé, folclore o bombas y platillos con aquellas personas que tienen los dones y pueden orar y sanar a otras personas. Tienen esos dones para sanar, para liberar. Y estamos tan pendientes del milagro, que también queremos los milagros, pero se nos olvida que podemos tener al Dios de los milagros. ¿A usted no le parece más maravilloso que estar pendiente de quién profetiza y quién sana, que de pronto obtener y estar en la presencia del Dios que lo hace? Y estamos tan pendientes de las personas y de lo que están haciendo ellos, pero se nos olvida que nosotros podemos también tenerlo. Tú lo puedes tener. Tú puedes tener esos dones, puedes tener ese ministerio, puedes tener esa unción, esa gracia para hablarle a otros. Pero eso se logra en la presencia del Señor. Yo quiero que lea conmigo Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos 8, capítulo 11. ¿Qué dice? Romanos 8, capítulo 11. Amén. Amén. Y si el espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Amén, amén. Yo quiero que otro me lo lea también. Yo quiero que lo otro lo lea para que lo tengamos más en claro. Gracias, hermanito. Quiero que otro lo lea Romanos capítulo 8, verso 11. Dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Si quieres, subraya el allí donde lo tenga y recuérdelo, y si quiere, mándelo a imprimir, colóquelo en la pared para que lo recuerde siempre. Yo lo voy a volver a leer. Dice Romanos capítulo 8, verso 11. Dice la palabra del Señor. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿A usted no le parece este versículo hermoso y una gran verdad profética, una gran verdad de promesa de Dios para nuestras vidas? Dice que aquel que levantó a Jesucristo entre los muertos, dice, y si el espíritu de aquel que levantó a quien, a Jesucristo, de entre los muertos. Voy a agradecer el micrófono, apagarlo. Gracias. Entonces, ese es el Espíritu Santo quien levantó a Jesucristo de entre los muertos. Se lo voy a explicar un poco más. El Espíritu que levantó a Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario, dice, el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, mora en quién? En nosotros. Y también nos vivificará. Mora en nosotros. Y esto es una poderosa palabra. Porque cuando usted entiende, iglesia, y todo lo que me están escuchando, entiende que el que levantó a Jesús entre los muertos, que es el Espíritu Santo de Dios, mora en tu vida y mora en mi vida. Imagínate lo que puede hacer Dios a nuestro favor. Si es el mismo que levantó a Jesús, ¿qué más no podrá hacer por nosotros? Imagínate ese gran milagro de resurrección que hizo el Espíritu Santo, mora en ti. Y cuando tú entiendes esta verdad, tú eres grande en Dios. Tú dices, yo con Cristo lo puedo todo porque el que mora en mí pudo levantar a Jesús entre los muertos. Y ese mismo es el que mora en ti. Y yo lo he entendido, iglesia. Yo he entendido que el que levantó a Jesucristo entre los muertos es el que mora en mí. Y por eso yo puedo orar, yo puedo clamar creyendo y sabiendo quién es el que mora en mí, que es el Espíritu Santo. Por eso es que a veces se nos baja la autoestima, o a veces tú dices yo no sirvo para nada, porque tú no has entendido quién es el que está en ti. A veces te desanimas, a veces dices yo no voy a volver a la iglesia, o a veces dice ya no voy a ser más cristiano, y es porque no has entendido quién es el que está morando en ti. Y el que está morando en ti se llama el Espíritu Santo. Y con ese es que tú tienes una relación. Y con ese es que tú puedes operar milagros. Con ese es que tú puedes hablar en lenguas. Con ese es que tú puedes adorar y exaltar. Por ese con él, con el que mora en ti, es que puedes hacer grandes proyectos. Con el Espíritu Santo que está en ti. Y cuando tú entiendes esto, nada te puede mover de la roca que es Cristo Jesús. Pero debes entender quién está morando en tu vida. ¿Quién es el que está en ti? ¿Quién es el que está obrando en tu corazón? ¿Quién es el que está obrando en tus pensamientos? ¿Quién es el que está obrando en tu forma de hablar, en tu forma de escuchar o de hacer las cosas? Si el Espíritu Santo está en tu vida, entonces tú estás bien. No importa lo que pase alrededor, no importa quién si te enferma, no importa si tienes problemas, no importa si tienes necesidades, tú sabes quién está en ti y que tu final es Jesucristo, tu final es el Espíritu Santo. Y como Él está en ti, tú tienes la victoria, al final tienes la victoria. ¿Cuánto nos falta entender, iglesia? Que tenemos al Espíritu Santo y que es el mismo que levantó a Jesús. Es el mismo poder del Espíritu de Dios que está en mí. Y qué palabra tan gloriosa es esta. Así que cuando usted se quiera desanimar en las cosas de Dios, usted diga yo tengo al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Y no tengo cualquier cosa.
tengo al quien levantó a Jesús entre los muertos. El que hizo resucitar a Jesús al tercer día. O sea que si yo tengo al Espíritu Santo, tengo a Dios. Por eso es que dice la palabra del Señor cuando Jesús le dijo a los discípulos, le dijo que mayores cosas ellos harían. Cuando Jesucristo ascendió al cielo y dejó al Espíritu Santo, dice que mayores cosas ellos harían. Y eso es para nosotros. Así que si tú y yo tenemos al Espíritu Santo, mayores cosas vamos a hacer. Porque tenemos al Espíritu de Dios. Amén. Yo quiero que oremos al Señor y después voy a dar alguna participación y terminamos. Amén. Espero que esta palabra haya tocado tu corazón y que puedas salir adelante como ese verdadero adorador. El verdadero adorador es el que ha entendido esto. El que ha entendido lo que dice Romanos. Entonces adora en espíritu y en verdad. Y se conecta con el que resucitó a Jesús. Y como lo tenemos en nosotros, y nos vivificará aún nuestros cuerpos mortales. Qué hermosa palabra. Cuando usted camina con esta palabra, entonces Dios es engrandecido a través de usted. Usted dirá, ¿cómo es eso así, pastora? Que Dios va a ser engrandecido a través de mí. Usted será testigo. Usted será testigo. Yo creo que leamos Hechos capítulo 8. Y terminamos con Hechos capítulo 1:8, perdón. Hechos capítulo 1:8 para confirmar lo que estoy diciendo ahora al final. Hechos 1:8. ¿Qué dice? Amén, pastora. Amén. Pero recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén, Diana, gracias. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Una cosa es tener el Espíritu Santo por promesa, por haber recibido a Cristo, y otra cosa es tener el Espíritu Santo sobre nosotros. Cuando el Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros, es porque tú estás tomando una relación con Dios. Es porque estás teniendo una relación con Dios. Entonces el Espíritu Santo está sobre tu vida. Está en tu vida, pero está sobre ti también. Y cuando el Espíritu Santo está sobre ti, es donde tú puedes ser testigo. ¿Y qué es ser testigo? Entonces que tú vas a ver, no lo vas a hacer tú, sino que tú vas a ver todo lo que Dios va a hacer a través de ti. A través de ti tú vas a ser ese testigo. Yo estoy aquí y Dios me puede usar en dones, en milagros, me puede usar en profecía para su gloria y su honra. Pero yo solamente soy un testigo de lo que Dios está haciendo a través de mí. ¿Por qué? Porque tengo al Espíritu de Dios en mí y sobre mí. ¿Cuándo estás sobre mí? Cuando tú estás adorando. Cuando tú dejas de leer la Biblia, cuando dejas de cantar, de ayunar, de buscar la presencia de Dios en tu vida diaria, cuando tú dejas de hacer estas cosas espirituales que son lo que nos acercan a Dios, entonces baja el nivel de la unción, porque el Espíritu Santo no está sobre ti. Dice, y recibiréis poder. ¿Cuándo se recibe el poder? Cuando ha venido sobre ti. Y cuando ha venido sobre ti el Espíritu Santo, entonces es allí cuando tú eres testigo. Es allí cuando tú eres engrandecido en la presencia de Dios. Es cuando Dios empieza a usarte. Pero no eres tú. Tenemos que tener muy pendiente esto, que no somos nosotros, sino que Dios se engrandece y nos usa. Usa tu boca, usa tus manos, usa los dones que te dio, los talentos, para hacer lo que tiene que hacer Dios en la vida de las personas. Y tú eres solamente un testigo. Por eso cada vez que yo voy a ministrar,
le digo, Señor, solamente voy a ser una testigo de lo que vas a hacer en esta persona. Yo solamente voy a ver qué es lo que tú quieres hacer con esta familia, con este matrimonio, con la iglesia, con el ministerio. Cada vez que mi esposo y yo plantamos iglesia, siempre trato al máximo cuando empezamos un proyecto, le digo, Señor, yo voy a ver qué vas a hacer en este pueblo. Yo solamente voy a ser testigo, Dios, qué vas a hacer en esta iglesia, en esta ciudad, en esta comunidad, en esta familia, porque solamente somos testigos. Entonces, si tú no tienes al Espíritu Santo sobre ti, debes buscarlo en adoración. Queda entendido que el Espíritu Santo está en nosotros por promesa cuando has recibido a Jesucristo como tu Salvador. Cuando tú recibes a Jesucristo como tu Salvador, tienes al Espíritu Santo como un sello, ¿sí?, de salvación. Lo tienes, está en ti, como dice la palabra. Pero cuando estás sobre, es otros niveles. Son otros niveles con Dios. Así que vale la pena ser un verdadero adorador. Así que cierre sus ojitos allí y vamos a orar al Señor para que Dios nos ayude a cómo adorar a Dios. Que lo hagamos con toda transparencia, con toda honestidad, pero sobre todo con toda disposición y, como leíamos al comienzo, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Dios, gracias por cada uno de los que se conectaron en esta noche. Gracias, Dios mío, por este tiempo maravilloso que nos regalas. Padre, hemos creído a tu palabra y cada uno de tus principios. Padre, lo que dice el capítulo de Hechos, versículo 1, 8, Señor, que solo recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Cómo necesitamos tener la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida? Pero también, oh Dios, saber lo que estás diciendo en tu palabra, que el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo entre los muertos, el mismo Espíritu mora en nosotros y nos vivificará, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, porque cada vez que la leemos, Señor, oh Dios mío, cada vez que la tomo en mi vida, sigo reconociendo que tú eres un Dios poderoso y que ese Dios poderoso, oh Dios mío, alienta mi alma, alienta mi espíritu, mi corazón, mi mente. Cada día, Señor, puedo enamorarme de ti, oh Dios. No importa lo que haya a mi alrededor, he reconocido y he entendido esto. Y ayúdanos a entenderlo más, porque a veces flaqueamos, a veces nos debilitamos, a veces nos desanimamos, Señor, porque el enemigo muchas veces quiere quitarnos esta verdad. El enemigo muchas veces, Dios, quiere arrancarnos esta verdad y el enemigo no quiere, Padre. El enemigo no está interesado, no quiere que nosotros entendamos esta verdad, que tenemos al Espíritu Santo y con Él, oh Dios mío, tenemos una vida. Con Él tenemos, Señor, el fruto del Espíritu, que es el gozo, que es la paz, que es la tranquilidad. Ayúdanos, Señor, a adorarte como tú quieres que te adoremos. Ayúdanos a adorarte con todo el corazón. Oro por mis hermanos, Señor, para que tú hagas en ellos lo que tengas que hacer. Para que tu espíritu se establezca en ellos, Señor, como debe establecerse. Pero también, Señor, oro para que ellos sean hombres y mujeres llenos, Señor, del Espíritu Santo para alcanzar grandes cosas. Pero sobre todo para adorarte. Sobre todo, Señor, para amarte. Sobre todo, Señor, para estar contigo. Morir a nuestra carne, morir a nuestro deseo, morir, Señor, a las intenciones de nuestro corazón, para que tú seas exaltado en todas las cosas, Señor. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, Dios me les bendiga a todos. Gracias. No sé si alguien quiere participar sobre este tema, si algo le tocó su corazón, si aprendió algo, puede participar. Bueno, yo quería agregar un versículo, Juan capítulo 4, verso 23.
Amén. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Eh, es muy diciente ese versículo, como decía la pastora, porque, digamos, los perezosos somos nosotros, primeramente yo, obviamente, porque Él es el que está buscando a quienes le adoremos en espíritu y en verdad. Pero por los quehaceres, como decía la pastora, por los quehaceres de nuestra vida diaria, de nuestro momento, quizás por el trabajo, por muchas situaciones, entonces se nos olvida siquiera por lo menos darle gracias a Dios por el alimento que nos da, por el abrigo, por el techo, por un nuevo día, por un nuevo amanecer. Gracias Dios porque nos trajo a nuestra habitación, a nuestra casa, sanos y salvos, y que no nos sucedió absolutamente nada dentro de miles de personas en las cuales pasamos diariamente. Entonces, es muy diciente, de verdad. Muchas gracias, pastora, por esa enseñanza tan maravillosa. Dios le bendiga. Amén, hermano Alirio, gracias por su participación. Sí, ese versículo lo leíamos al comienzo del tema del taller y así es, hermano, así es. Dios está buscando esos verdaderos adoradores. ¿Alguien más quiere participar? A ver, no me le dé pena. Bendición. Ay, llora, perdón. Amén. Es verdaderamente con nosotros, es la disposición de adorar en nuestro corazón, para poder adorarlo con espíritu y en verdad. Darle verdaderamente el primer lugar a Él en todo momento. No colocar nuestras cosas por encima de Él, para resultar verdaderamente de la cultura. Que Él merece, le debemos a todos, que Dios sea, que Dios Santo sea el centro de todas nuestras cosas. Amén. Qué bonita esa palabra y es que Dios sea el centro, que Dios esté allí y que alrededor de nuestra vida Dios sea el centro. Eso es muy importante. Gracias, hermano Fercho, de verdad. Y bueno, si nadie más va a participar o alguien más quiere participar, está abierto y si no, pues entonces nos vamos. Gracias a todos por haberse conectado. Vamos a seguir dando esta lección más adelante, no sé, la otra semana vamos a entonces a seguir con el estudio. Entonces, espero que sea de edificación y podamos aprender, amén. Podamos aprender de la palabra del Señor. Pero sobre todo, porque a veces queremos tener tanto conocimiento, pero sabe que a mí me gusta el conocimiento, me gusta leer, todo esto, pero a mí me gusta más que con lo poquito que yo pueda aprender, lo pueda colocar en práctica. No es que tanto tengas, sino que con lo que tienes, hagas. Que con lo que tú tienes, hagas. Y lo que tenemos es la palabra, lo que tenemos es la oración, lo que tenemos es la presencia de Dios, la obra del Espíritu Santo, la obra de Jesucristo. Ya con eso también podemos adorar al Señor. A veces decimos, no, yo tengo que tener tantos estudios para ser un verdadero adorador. No, Dios dice que Él está esperando corazones contrictos y humillados. No tienes que tener títulos para ser un verdadero adorador. Sabe de que Dios ha levantado gente desde muy abajo para avergonzar a los sabios y lo ha levantado en gracia, en victoria. Así que tú puedes ser uno de ellos. Amén. Bien, Dios me les bendiga a todos. Gracias a todos por estar y nos vemos en una próxima. Amén. Nos vemos el domingo, entonces a las 9 Que de la una feliz mañana. noche. Dios los bendiga. Amén, hermano Alirio. Dios me lo guarde. Dios la bendiga.